La tertulia de César es radio. Ya se pueden imaginar ustedes que el tema de la semana, desde luego uno de los temas más importantes antes y después del miércoles, va a ser el de la huelga general convocada por UGT y Comisiones Obreras. Convocada por UGT y Comisiones Obreras que se arrogan la condición de únicos sindicatos y de únicos representantes de los trabajadores. No hace falta que les repitamos, lo hemos visto en las semanas anteriores, que hay sindicatos que no secundan esta huelga y que tienen verdaderamente razones poderosas para tener esa posición. Es el caso también de CESIF, un sindicato de enorme peso en la administración, y está con nosotros su presidente esta noche, don Domingo Fernández Beiguela, para expresar esa posición. Don Domingo, muy buenas noches, muy bienvenido. Buenas noches, muchas gracias. ¿Qué es CESIF? Pues inicialmente nació como un sindicato de funcionarios y desde las primeras elecciones adquirimos la consideración de sindicato más representativo. Hay que superar un determinado porcentaje. Luego, sobre todo en los últimos años, poco a poco, con medios limitados, pues también nuestro modelo sindical, nuestro mensaje, ha encontrado interés en trabajadores del sector privado y poco a poco vamos teniendo una mayor implantación. Pero ahora fundamentalmente donde tenemos la representación es en el conjunto de todas las administraciones públicas, tanto las autonómicas, la del Estado, los ayuntamientos. Y estaríamos hablando del sindicato mayoritario en el conjunto de la administración. Uno de los tres mayoritarios. Bien, ustedes se han desmarcado de la huelga general del miércoles que ha convocado UGT y Comisiones. ¿Por qué? Por varias razones, algunas algo largas de explicar. Hay una primera, y es que nuestros delegados, los delegados elegidos por los compañeros en las elecciones sindicales, nos transmitieron que no querían la huelga y que además recogían el sentir de los compañeros de que no fuéramos a la huelga. Ya la de junio la convocamos solo en la función pública con motivo de aquella agresión directa al bolsillo, al sueldo de cada mes, por el incumplimiento del acuerdo que se había firmado poco antes, y ya vimos y sabíamos que iba a tener poco seguimiento, más en este caso que los motivos no son tan directos de agresión a los empleados públicos, aunque a todos nos puede afectar una reforma laboral. Y entonces, después de aquella experiencia, que teníamos que hacerlo porque fue una manera para nosotros de defender lo público, de hablar de los servicios públicos, de hablar que los funcionarios no somos tan malos, ni somos los que tenemos la culpa de la crisis, de intentar decir dónde se puede disminuir el déficit, dónde pueden ahorrar nuestros políticos en todas las administraciones paralelas que han montado. Pero bueno, aquella experiencia ya nos llevó a la conclusión de que no podíamos pedir a los compañeros de la función pública mayores esfuerzos. Eso aparte de ya las consideraciones de los órganos de dirección, donde por abrumadora mayoría se acordó no apoyar, no sumarnos a esta huelga. ¿Cómo han quedado sus relaciones con la UGT y con Comisiones Obreras después de aquellas semanas de mayo y de junio? Pues en estos momentos no existen, lo cual no quiere decir que no tengamos que retomarlas cuando sea necesario y cuando haya que negociar cosas que sean de interés para los trabajadores que representamos. Pero como en los últimos días de aquellas movilizaciones vimos o entendimos, a lo mejor nos estábamos equivocando, pero entendimos que estaban usando aquella huelga de los funcionarios para preparar esta, pues en aquel momento nos separamos y como en esta no participamos, pues en estos momentos no tenemos mucho de qué hablar. Y por otro lado, la Administración tiene cerradas todas las mesas desde junio. Lo cual no es la situación mejor, porque hay muchas cosas que algunas se pueden arreglar. No todo se arregla paralizando un país o como una gran huelga, que puede ser un recurso, pero nosotros en este caso no vemos justificada la convocatoria. Ya no es que nuestros compañeros no la quieran, es que no la vemos lo suficientemente justificada una medida tan drástica, tan dura. Dos cuestiones, don Domingo. ¿Realmente el plan de recorte no es justificable a partir de la situación en que se encuentra la economía española? Ciertamente alarmante. Segunda cuestión. Si ustedes no creen que el recorte tiene que ir
por donde ha señalado el gobierno de Rodríguez Zapatero, ¿por dónde tendría que discurrir ese recorte? Bueno, en lo que respecta al déficit público, que efectivamente existe, nuestros políticos se han acostumbrado a vivir en la abundancia que ha habido durante una serie de años, no han reparado en gastos, se han nombrado, existen miles y miles de asesores, aparte de los altos cargos. Los asesores no tienen ni siquiera responsabilidad concreta. Se han creado muchas empresas públicas, bueno, las mal llamadas empresas públicas, porque realmente son empresas privadas de capital público, donde están volcándose muchísimos recursos de las administraciones. Y bueno, yo es lo que ahora que se estaba hablando mucho de los liberados sindicales, demonizándonos a todos, pues podríamos hablar un día de los liberados políticos, porque aparte de los alcaldes, la mayoría de los concejales, yo los considero liberados políticos, porque tienen unos sueldos que no son los de su puesto de trabajo, son los de los ayuntamientos, y de eso podríamos hablar mucho. Pero bueno, son los representantes del pueblo y podemos... Pero hay otros muchos sitios donde se puede reducir el déficit. ¿Y dónde habría que recortar? En todos estos gastos, en las administraciones paralelas que se están formando, en que cualquier político se rodea ya de coches, muchos de alta gama, choferes, tenemos ahí escoltas, estén donde estén, tengan más o menos necesidad, pero eso luce mucho, gabinetes de protocolo, gabinetes de alcaldía, viajes por medio mundo, embajadas o pseudoembajadas hacen en medio. Aquí es donde realmente hay que recortar, aquí y en esas empresas públicas. Por cierto, hace apenas unos días, la semana pasada, teníamos a un eurodiputado que comentaba que en la Unión Europea la gran preocupación por el déficit, por la deuda española, giraba no tanto en torno a las pensiones o al salario de los funcionarios, sino al gasto del Estado autonómico. Y que realmente había una presión fuerte de la Unión Europea sobre el gobierno de Rodríguez Zapatero, no hacia las pensiones o los funcionarios, porque de hecho no le habían hecho referencias en ese sentido, sino sobre todo en cuanto a recortar ese gasto de las autonomías, que es el 55% del gasto. ¿Usted coincide con ese análisis? Pues sí, totalmente. Y además, los que tenemos edad para recordar la ilusión con la que acogimos y apoyamos el Estado de las autonomías, empezamos a preguntarnos si era esto lo que de verdad nos vendieron y lo que queríamos. Las administraciones autonómicas se están pasando. Y las locales, insisto mucho en esto, en las administraciones locales también. Don Domingo, ¿qué piensa usted que va a pasar el miércoles? ¿Qué seguimiento va a tener esa huelga? Pues no lo sé. Yo, pues, de lo que mejor conozco, que es la función pública, si en la que convocamos ante una agresión directa el seguimiento no llegó al 20%, porque esa es la realidad, en este caso debía de ser menor. Ahora, si es mayor es porque los compañeros de la sanidad, de la enseñanza, de todo, bueno, todo, justicia, correr, es que no pueden ir a trabajar. No hay otra explicación. Porque claro, aquí, cuando hablan de servicios mínimos, yo pienso que lo que se han puesto son servicios máximos. Si ya para empezar, el gobierno dice que de cada 10 aviones, de cada 10 autobuses o cada 10 trenes, 8 no circulan, eso es realmente lo que ha dicho. Pues entonces habrá problemas, sobre todo en las grandes ciudades. Pero yo, repito, en la función pública no veo, porque además es una convocatoria de huelga, que por supuesto tienen todo el derecho a convocar y a defender, faltaría más, pero que llega muy tarde. Ahora que ya tenemos más de 4 millones de parados en estos momentos, y además buscando el pretexto de una reforma laboral que no es para tanto. Nosotros la hemos calificado de insuficiente y de parcial, y creo que gabinetes tan importantes como el de Cuatro Casas han hecho la misma valoración en los últimos días, por lo que he leído. No es la que va a resolver, no nos gusta, no es la que va a resolver los problemas que tenemos. Hace falta un cambio estructural grande en las relaciones laborales de este país, y hay que hacerlo porque la consecuencia está ahí, fundamentalmente los 4 millones